Imagina un cohete capaz de llevar a 150 personas a Marte y traerlas de vuelta en apenas 10 días. Su nombre era Orión, y sin embargo, casi nadie ha oído hablar de él. Durante 7 años, un grupo de físicos que habían trabajado en la bomba atómica se dedicó a estudiarlo. Este proyecto tuvo el respaldo económico del gobierno estadounidense. Incluso contaba con una trayectoria ya planificada para llegar a Marte. Pero, de repente, fue cancelado en silencio. Lo más sorprendente no es solo que estuvo tan cerca de construirse, sino lo que habría significado para la exploración espacial. Para entender qué era Orión, primero hay que comprender el problema que intentaba resolver. En la década de los 50, los ingenieros de cohetes se enfrentaban a un dilema básico: los cohetes químicos, aquellos que queman hidrógeno y oxígeno líquidos, son potentes pero tremendamente ineficientes. La mayor parte del peso en el lanzamiento era combustible, y la carga útil, lo que realmente querían enviar al espacio, era apenas una pequeña fracción. Por ejemplo, durante la misión Apolo, solo alrededor del 5% del cohete era carga útil. Eso servía para la Luna, que está relativamente cerca. Pero Marte está a decenas de millones de kilómetros incluso en su punto más cercano. Para llegar allí, un cohete químico necesitaría tanto combustible que la ecuación se vuelve insostenible. Más combustible implica un cohete más pesado. Y un cohete más pesado necesita aún más combustible para despegar. Era un círculo vicioso que parecía imposible romper. Sin embargo, para un grupo reducido de físicos a finales de los años 50, la solución a este problema no estaba en quemar más combustible químico, sino en adoptar un enfoque completamente diferente. En realidad, la idea había estado guardada en un archivo clasificado desde 1946. Fue un matemático llamado Stanislaw Ulam, uno de los artífices de la bomba de hidrógeno, quien la propuso por primera vez. Y si, en lugar de quemar combustible dentro de un motor, detonáramos explosiones nucleares detrás de la nave, una tras otra, cientos de ellas, en secuencia precisa, para empujar la nave hacia adelante con cada pulso? En 1947, Ulam y su colega Frederick Reines realizaron cálculos iniciales en un documento clasificado en Los Álamos. Los resultados fueron lo suficientemente prometedores como para no descartar la idea. Durante casi una década, el proyecto permaneció en silencio, hasta que en agosto de 1955, Ulam coescribió un informe oficial clasificado que proponía usar bombas de fisión nuclear detónicas a cierta distancia tras la nave para propulsarla. La clave estaba en la distancia: las bombas no explotaban dentro del cohete, sino lejos, en el espacio abierto, y la nave absorbía el empuje generado. Este informe fue el germen de todo. 3 años después, en 1958, Ted Taylor, un físico que trabajaba en General Atomics en San Diego, tomó esa idea y la convirtió en un programa real. Taylor era un diseñador de armas nucleares en Los Álamos, conocido por hacer bombas más pequeñas y eficientes que nadie había imaginado. Su mentalidad era práctica, enfocada en objetos concretos más que en ecuaciones abstractas. Para él, la idea de Ulam era una nave capaz de ir a cualquier lugar. En julio de 1958, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, hoy conocida como DARPA, aprobó una financiación inicial de $1 millón al año para comenzar el proyecto, que recibió el nombre de Proyecto Orión. El funcionamiento era fascinante. La nave transportaría un gran número de unidades de pulso, pequeñas bombas nucleares almacenadas en su interior. Un mecanismo mecánico, inspirado en las máquinas expendedoras. Incluso la empresa Coca-Cola asesoró sobre el diseño. Expulsaría estas cargas una a una por un hueco en la parte inferior de la nave. Cada unidad viajaría a unos 20 o 30 metros detrás antes de detonar. En la base del cohete había una enorme placa de acero, llamada placa propulsora. Cuando la bomba explotaba, generaba una onda expansiva de plasma y radiación que golpeaba la placa, transmitiendo un empuje instantáneo y brutal. La placa estaba conectada a la nave mediante unos amortiguadores gigantes que convertían ese impacto violento en una aceleración suave y constante. La tripulación, situada encima de estos amortiguadores, sentiría entre 2 y 4 veces la gravedad normal. Incómodo, sí, pero soportable. Y todo esto se repetiría aproximadamente una vez por segundo, con cada explosión sumando velocidad. La gran ventaja de Orión era la cantidad de energía del combustible nuclear frente al químico. Una diferencia de 1 millón a 1.
Esto significaba que la nave no necesitaba transportar toneladas y toneladas de propelente para alcanzar velocidades mucho mayores. En términos técnicos, esto se mide con el impulso específico, o la eficiencia con la que un sistema de propulsión usa su combustible. Un cohete químico puede alcanzar unos 450 segundos de impulso específico, mientras que un motor nuclear térmico dobla eso, alrededor de 900 segundos. Orión, sin embargo, proyectaba entre 2000 y 6000 segundos, y una variante basada en fusión nuclear llegaba a valores superiores a 75.000 segundos. Diferencias que no son menores, cambian por completo lo que es posible. ¿Qué implicaban esos números en la realidad? El diseño estándar de Orión pesaba alrededor de 4.000 toneladas, con un diámetro de 40 metros y una altura de 60. Para despegar desde la Tierra, necesitaría unas 800 unidades de pulso, y su capacidad de carga para un viaje a Marte y vuelta rondaba las 800 toneladas. Para comparar, el Saturno V, el cohete más potente que se ha lanzado, podía enviar solo alrededor de 2 toneladas a la superficie lunar, no a Marte. Esta disparidad se reflejaba en los planes de misión. NASA diseñó un perfil para un viaje a Marte basado en Orión, una tripulación de 8 astronautas, un viaje de ida y vuelta en 125 días, y un coste estimado de desarrollo de $1.500 millones, similar al programa Apolo que llevó a 12 personas a la Luna, pero no más allá. La gran diferencia es que Orión habría enviado a 8 personas a Marte y de regreso, en poco más de 4 meses. Las misiones modernas, en cambio, hablan de viajes de ida que duran al menos 9 meses, sin contar la vuelta. Lo que hacía esto posible no era la eficiencia en el sentido tradicional, sino la enorme, casi imprudente cantidad de energía bruta. Las explosiones nucleares generaban tanta fuerza que Orión no necesitaba hacer las trayectorias curvas y lentas que obligan los cohetes químicos. Podía viajar casi en línea recta, la ruta más rápida entre 2 planetas. Pero no todo fue sencillo en el diseño. La placa propulsora era la pieza clave. Tenía que soportar repetidas explosiones nucleares a unos 25 metros de distancia. Parece imposible, pero no lo era. Cuando una bomba nuclear explota, la onda de choque viaja a una velocidad increíble, unos 2.500.000 millas por hora. Esta onda golpeaba la placa tan rápido que ésta se movía antes de que el calor pudiera dañarla seriamente. Es contraintuitivo, porque solemos pensar que el calor es lo más peligroso de una explosión, pero en una escala de microsegundos, la onda de choque llega primero. Para comprobarlo, el equipo de Orión hizo pruebas reales. Suspendieron esferas de acero recubiertas con grafito cerca de explosiones nucleares en el atolón en Wetak. Las esferas sobrevivieron, aunque la capa de grafito se había erosionado, el acero seguía intacto. Esto demostraba que la placa no tenía que resistir todo el calor, solo el golpe inicial. Además, si la recubrían con una fina capa de aceite o grasa entre detonaciones, la erosión se reducía casi a cero. El diseño de la placa también fue un reto. Debía ser más gruesa en el centro y más delgada en los bordes. Las primeras pruebas con placas uniformes de aluminio mostraron que la onda de choque generaba tensiones desiguales que las hacían estallar. La forma cónica corregía este problema, un hallazgo confirmado con explosivos químicos en modelos a escala en Point Loma, San Diego. Los amortiguadores también plantearon dificultades. La primera idea era usar anillos neumáticos inflables entre la placa y el cuerpo de la nave, pero si una unidad de pulso fallaba, la placa podría rebotar y romperlos. La solución fue un sistema mecánico de muelles y pistones de gas, ajustado para la frecuencia de las detonaciones, capaz de soportar incluso una explosión fallida y reiniciar sin problemas. Las bombas mismas, las unidades de pulso, también fueron un desafío. Tenían que ser lo suficientemente pequeñas para manejarse mecánicamente, resistentes para soportar la expulsión a alta velocidad, y su diseño debía dirigir la energía explosiva hacia la placa propulsora, no en todas direcciones. Para ello, desarrollaron lo que llamaron una carga nuclear dirigida. La geometría de la bomba enfocaba la explosión, vaporizando una placa de tungsteno que se convertía en una onda de plasma con forma de cigarro, apuntando directamente a la placa. Cada unidad pesaba alrededor de 350 libras y cabía en un contenedor de menos de 6 pulgadas de diámetro, lo suficientemente compacto para ser manejado por un mecanismo parecido al de una máquina expendedora. Cuando el plasma llegaba a la placa, a unos 25 metros, tenía una temperatura de aproximadamente 14.000 grados Celsius,
que se elevaba hasta unos 67.000 grados al impactar, emitiendo luz ultravioleta, que no calienta la placa en exceso debido a su baja transmisión a través del plasma. Todos estos detalles fueron rigurosamente probados entre 1958 y 1964, no solo con cálculos, sino con experimentos, modelos, generadores de plasma y pruebas con explosiones nucleares reales. No se trataba de una idea teórica, sino de ingeniería aplicada. El equipo que construyó Orión estaba formado por algunas de las mentes más brillantes de la época. Ted Taylor, líder del proyecto, era un diseñador excepcional de armas nucleares. Freeman Dyson, uno de los físicos teóricos más respetados del siglo XX, dejó el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton para trabajar en Orión durante año y medio, un periodo que calificó como uno de los más felices de su vida. Stanislaw Lem, el creador del concepto original, también formó parte del equipo, y contó con el apoyo de Wernher von Braun, el ingeniero que años después lideraría el desarrollo del Saturno V. Von Braun, inicialmente escéptico, se convenció tras ver las pruebas con los modelos de Orión y se convirtió en defensor del proyecto. Además, figuras como Niels Bohr, Hans Bethe y Harold Urey apoyaron la idea. Incluso Carl Sagan sugirió que Orión sería un uso excelente para los arsenales nucleares del mundo. No era un sueño de idealistas, sino un proyecto serio respaldado por quienes habían construido la bomba atómica, diseñado el Saturno V y establecido la física nuclear moderna. Su lema interno lo decía claro: Marte para 1965, Saturno para 1970. La dimensión de Orión era colosal. El vehículo de prueba orbital más pequeño pesaba 880 toneladas, con 25 metros de diámetro y 36 metros de altura, capaz de llevar 300 toneladas a órbita baja. El diseño base para viajes interplanetarios era de 4.000 toneladas, 40 metros de diámetro y 60 de altura. Había versiones mayores, 10.000 toneladas, 56 metros de diámetro y 85 metros de altura, con una capacidad para más de 5.000 toneladas a la órbita de Marte y regreso. Pero lo más asombroso fue el Super Orión, descrito en un informe de 1959 de General Atomics. Este colosal proyecto medía 400 metros de diámetro y pesaba 8 millones de toneladas. Freeman Dyson llegó a calcular el peso de la ciudad de Chicago para comprobar si algo así era factible, y lo era, al menos en teoría. El Super Orión se pensó como una arca interestelar, una civilización autosuficiente capaz de abandonar el sistema solar. Los materiales para construir algo así ya existían en 1958. En este punto, el proyecto deja de ser solo ingeniería y plantea una pregunta profunda sobre qué camino podría haber tomado la humanidad si las circunstancias hubieran sido otras. Sin embargo, Orión tenía un problema sin resolver. Para despegar desde la Tierra, las explosiones nucleares ocurrirían en la atmósfera, generando una lluvia radiactiva peligrosa. Este fue uno de los factores decisivos que llevaron a la cancelación del programa, a pesar de su potencial revolucionario. La lluvia radiactiva resultaba una amenaza real. Este riesgo fue clave para que el ambicioso programa fuera cancelado, a pesar de su enorme potencial para revolucionar los viajes espaciales. Freeman Dyson, con los cálculos disponibles en aquella época, estimó que cada lanzamiento del proyecto Orión desde la superficie terrestre podría causar, estadísticamente, entre 1/10 y una muerte por cáncer debido a la contaminación radiactiva. Utilizaba un modelo conocido como sin umbral, el mismo que emplean los ingenieros para calcular muertes estadísticas derivadas de actividades industriales comunes. No era un número despreciable, pero tampoco excesivamente alto. Dyson calculó que incluso el programa más intensivo que imaginaron añadiría, como mucho, un 1% a la contaminación atmosférica que ya generaban las pruebas nucleares de las grandes potencias. Por su parte, Ted Taylor confiaba en que, diseñando bombas específicas que maximizaran la fusión y minimizaran la fisión, se podría reducir la radiactividad de las explosiones en un factor de 10 o incluso eliminarla por completo. Sin embargo, para lograr eso necesitaban un explosivo de fusión pura, y en 1964 aún no existía tal tecnología. Por lo tanto, lanzar el cohete desde Tierra seguía siendo un problema serio. Para sortear este obstáculo, el equipo propuso alternativas, como lanzar la nave desde lugares remotos, desde el océano o usar cohetes convencionales que llevaran el vehículo Orión primero a órbita para luego encender su sistema de propulsión nuclear a pulsos en el espacio.
Incluso se sugirió usar la etapa superior del Saturno V para colocar a Orión en órbita sin detonar bombas nucleares en la atmósfera. Pero esto traía otro problema. Para poner una nave de 4.000 toneladas en órbita con cohetes Saturno V se necesitaban varios lanzamientos y montaje en órbita, lo que complicaba mucho la economía del proyecto. NASA, comprometida con los cohetes químicos a corto plazo, no estaba dispuesta a invertir en la infraestructura necesaria para ensamblar una nave nuclear en órbita. Además, surgían preocupaciones sobre los pulsos electromagnéticos generados por las detonaciones, que podrían dañar satélites y equipos electrónicos, y sobre la posible carga de partículas energéticas en los cinturones de Van Allen debido a explosiones nucleares en órbita baja. Estas dificultades no eran imposibles de resolver, sino retos técnicos que requerían soluciones todavía por desarrollar. Finalmente, el proyecto fue cancelado en 1964. El detonante fue el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares, firmado el 5 de agosto de 1963 por Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética. Este acuerdo prohibió todas las detonaciones nucleares excepto las subterráneas, lo que hacía ilegal en la práctica el funcionamiento de Orión, que dependía de explosiones nucleares en la atmósfera o en el espacio. Se intentó incluir una excepción para permitir detonaciones nucleares con fines pacíficos en el espacio, pero las preocupaciones soviéticas sobre posibles usos militares impidieron que esta cláusula llegara al texto final. Además, desde 1959 NASA ya había decidido que su programa espacial civil sería no nuclear. A corto plazo, influida por la sensibilidad política y la opinión pública, que veía con recelo la propulsión nuclear. Muchos ingenieros de la agencia, acostumbrados a los cohetes químicos, se mostraron incluso abiertamente contrarios a la idea. Por otro lado, la Fuerza Aérea, que había asumido la financiación del proyecto tras la retirada de DARPA en 1959, solo estaba dispuesta a continuar si se demostraba un uso militar para Orión. Algunos en el Ejército del Aire querían convertir la nave en una plataforma de armas, pero los diseñadores se resistieron a esta idea. Estas tensiones políticas y militares minaron la coherencia del proyecto. A lo largo de 7 años y con una inversión aproximada de $11 millones, el equipo diseñó 3 configuraciones completas del vehículo, realizó cientos de pruebas con explosivos químicos, construyó y probó un modelo a escala que voló exitosamente en noviembre de 1959, alcanzando una altura de 56 metros impulsado por 6 explosiones químicas, para luego aterrizar intacto bajo paracaídas. Además, elaboraron un perfil detallado de misión a Marte. El modelo de 1 metro de ese vuelo de 1959 se conserva hoy en el Museo Nacional del Aire y el Espacio Smithsonian. Por su parte, el modelo de madera de la nave completa, de 26 centímetros de altura, se exhibe en el Centro Stephen F. Udvar-Hazy en Fairfax, Virginia. Freeman Dyson llegó a decir que la cancelación de Orión fue, en su opinión, la primera vez en la historia moderna en que una gran expansión tecnológica fue suprimida por motivos políticos. Más tarde, en las décadas siguientes, moderó esa postura, preocupándose cada vez más por el problema de la contaminación radiactiva, y admitiendo que no desearía viajar en una nave que dejara escombros radiactivos sobre lo que llamó la nave espacial Tierra. Ted Taylor, alma mater del proyecto, dedicó el resto de su vida a trabajar en la seguridad de materiales nucleares, para evitar que las armas que él había ayudado a miniaturizar y mejorar fueran mal utilizadas. Pero nunca perdió la fascinación por las estrellas. Aunque el proyecto Orión terminó, sus ideas no murieron. En 1968, Dyson publicó en Physics Today un artículo titulado Transporte interestelar, donde ampliaba el concepto de Orión a distancias interestelares, reemplazando las bombas de fisión por explosiones de fusión deuterio de 1 megatón. Calculó que una nave diseñada para limitar el impulso, con 100 metros de diámetro y 100.000 toneladas de masa, podría alcanzar el 1% de la velocidad de la luz, y acelerando a una gravedad estándar, lograr ese ritmo en aproximadamente 10 días. 10 días de aceleración para alcanzar velocidades nunca antes soñadas por ninguna nave humana. Entre 1973 y 1974, la British Interplanetary Society desarrolló el proyecto Dédalo, una sonda interestelar robótica diseñada para llegar a la estrella de Barnard a un 12% de la velocidad de la luz, usando microexplosiones de fusión en lugar de dispositivos nucleares completos. En 1989, la Marina de Estados Unidos y la NASA estudiaron un concepto similar en el proyecto Longstad. Desde 1998,
Investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania trabajan en dos versiones del concepto, usando propulsión nuclear a pulsos catalizada por antimateria compacta. Ninguno de estos proyectos posteriores se ha construido todavía, y algunos requieren tecnología de fusión que aún no existe, pero todos son trabajos serios que provienen directamente de la herencia intelectual iniciada por Taylor, Dyson y Ulam en San Diego en 1958. Hay un detalle más, parcialmente clasificado durante décadas. En los últimos años del proyecto Orión, con financiación de la Fuerza Aérea, el equipo exploró modificaciones en el diseño de la unidad de pulso. Se planteó una unidad nuclear dirigida, que concentraría su plasma en un haz extremadamente estrecho y veloz, en lugar de empujar la placa de empuje de forma amplia. Teóricamente, esto podría funcionar como un arma. Este concepto recibió el nombre de Casaba-Howitzer. La información desclasificada confirma que esta idea era real y que su desarrollo continuó incluso después de la cancelación de Orión. La mayoría de los detalles permanecen secretos, pero se sabe que la carga nuclear con forma diseñada para propulsar a Orión a través del sistema solar, en otra configuración, también podía ser un arma de plasma dirigida capaz de impactar objetivos a distancias típicas de láseres de alta potencia. Eso es lo que se puede decir en público. Entonces, ¿qué conclusiones se pueden sacar? En 1958, un pequeño grupo de físicos propuso una nave capaz de llevar 150 personas a Marte y traerlas de vuelta en aproximadamente 10 días, usando tecnología ya disponible. Pasaron 7 años desarrollando su ingeniería, construyeron y volaron un modelo a escala funcional, elaboraron un detallado plan de misión y contaron con el respaldo de algunas de las mentes científicas más brillantes del siglo XX. Luego, un tratado internacional y una decisión política pusieron fin al proyecto. Los datos apuntan a que la ingeniería clave del proyecto Orión era sólida. El concepto de la placa de empuje fue validado experimentalmente, el sistema de amortiguación funcionaba, y el diseño de la unidad de pulso estaba muy trabajado. Aunque el problema del fallout era real, se habían propuesto formas de mitigarlo, y algunos expertos creían que con mejores explosivos se podría reducir casi a cero. Algunos defienden que la cancelación fue una respuesta razonable a los riesgos genuinos de la contaminación nuclear y a las preocupaciones legítimas del público. Otros, como Dyson, la ven como la supresión de una tecnología por motivos políticos, y sugieren que las décadas de exploración espacial lenta, cara y basada en cohetes químicos que siguieron, fueron el precio de esa decisión. ¿Qué habría pasado si el Tratado de Prohibición de Pruebas hubiera incluido una excepción para vuelos espaciales pacíficos? ¿Y si NASA hubiera apoyado la propulsión nuclear en 1959 en lugar de descartarla? ¿Y si los 11 millones invertidos en Orión se hubieran convertido en 15.000 millones? Son preguntas sin respuesta, escenarios hipotéticos que la historia no repite. Lo que sí es cierto es que la nave existió. La física era real, la ingeniería también. Un modelo de 1 metro voló hasta los 56 metros con explosiones químicas en 1959 y aterrizó intacto con paracaídas. En algún archivo gubernamental y en la colección del Smithsonian, hay un modelo de madera de una nave que podría haber llegado a Marte antes que el programa Apolo llegara a la Luna. Cuanto más se estudia Orión, más extraño resulta el silencio que lo rodea. Por ahora, solo queda mirar lo que se construyó, leer lo que se escribió y quedarse con la pregunta que dejó este proyecto, no solo sobre propulsión, física o ingeniería, sino sobre qué decidimos hacer con lo que sabemos. Cada respuesta abre una nueva incógnita. Y así, al fin y al cabo, avanza la ciencia.